Bienvenidos a este canal, donde los miedos más profundos surgirán, y una vorágine de pesadillas te acompañarán en tus oscuras noches de soledad. Hoy te presento 3 relatos que evocarán tus más primitivos temores. Comencemos. La Casa de los Lamentos. En un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Ravenswood, se cuenta la terrorífica leyenda de la Casa de los Lamentos. Situada en lo profundo del bosque, esta mansión abandonada ha sido objeto de historias macabras durante décadas. Según la leyenda, la Casa de los Lamentos fue construida en el siglo XIX por una adinerada familia, los Hawthorne. Se decía que eran dueños de vastas extensiones de tierra y que su riqueza provenía de oscuros negocios relacionados con la brujería. Los rumores afirmaban que practicaban rituales siniestros en la mansión y que habían hecho un pacto con fuerzas oscuras. La leyenda se intensificó cuando la familia desapareció repentinamente una noche, dejando atrás la mansión en ruinas y un aura de misterio. Los lugareños afirmaban escuchar lamentos y gritos provenientes de la casa abandonada, y aseguraban que estaba habitada por almas atormentadas. Muchos valientes se aventuraron a adentrarse en la Casa de los Lamentos, pero pocos regresaron para contar la historia. Los pocos que lo hicieron afirmaban haber visto sombras que se movían en las paredes, objetos que se desplazaban solos y susurros en los pasillos vacíos. El ambiente era opresivo y lleno de una energía maligna que parecía perseguir a quienes se adentraban allí. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar los peligros de la Casa de los Lamentos. Eran 5 amigos, todos ellos intrépidos y seguros de que podrían descubrir la verdad detrás de la leyenda. Con cámaras en mano, se adentraron en la mansión, dispuestos a documentar todo lo que encontraran. Desde el momento en que cruzaron el umbral, supieron que habían cometido un grave error. La oscuridad era sofocante y el silencio era inquietante. Mientras avanzaban por los pasillos polvorientos, las sombras danzaban a su alrededor, jugando con sus mentes y sus miedos más profundos. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, haciendo que los jóvenes se estremecieran de terror. Era un sonido que parecía venir desde el sótano, una llamada de auxilio que los obligó a seguir su origen. A medida que descendían por las escaleras, el ambiente se volvía más frío y opresivo. Cuando llegaron al sótano, descubrieron una habitación oculta. En su interior, encontraron un antiguo altar cubierto de sangre seca y velas apagadas. En ese momento, un escalofrío recorrió sus espaldas mientras la puerta del sótano se cerraba con un estruendo, dejándolos atrapados en la oscuridad. Los jóvenes entraron en pánico y lucharon por encontrar una salida, pero la casa parecía tener vida propia. Puertas que se abrían y cerraban, escaleras que crujían y susurros que se intensificaban a su alrededor. Uno a uno, fueron desapareciendo, víctimas de las fuerzas malignas que habitaban la mansión. Solo quedó uno de los amigos, llamado David. Con lágrimas en los ojos y temblando de miedo, se arrastró por la oscuridad, buscando desesperadamente una salida. Finalmente, encontró una ventana rota que le permitió escapar de la Casa de los Lamentos. David fue encontrado al día siguiente, en estado de shock y sin poder articular una sola palabra. Los médicos determinaron que había sufrido un trauma severo debido a su experiencia en la mansión. Desde entonces, se convirtió en un ser taciturno y solitario, incapaz de olvidar los horrores que había presenciado. La Casa de los Lamentos permanece en pie, envuelta en sombras y secretos. Los lugareños evitan acercarse, conscientes de que allí habita un mal antiguo y poderoso. La leyenda sigue viva en Ravenswood, advirtiendo a todos aquellos que se atrevan a desafiar el poder de la oscuridad que reside en su interior. La Dama de Blanco. En las vastas llanuras de Texas, donde el sol abrasador se desploma sobre el paisaje agrietado, hay una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. Es conocida como la Dama de Blanco, y se dice que su espíritu vaga por las carreteras desiertas en busca de venganza. La historia cuenta que hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo al oeste de Texas, vivía una mujer hermosa llamada Isabela. Era conocida por su gracia y encanto, y muchos hombres suspiraban por su amor. Sin embargo, Isabela solo tenía ojos para un hombre, su prometido, John. Juntos, soñaban con construir una vida juntos y formar una familia. Pero el destino cruel tenía otros planes para la pareja. En una fatídica noche de tormenta, cuando regresaba a casa después de visitar a su prometida, John fue víctima de un terrible accidente automovilístico. El coche quedó destrozado y John perdió la vida en el acto. Isabela,
Devastada por la noticia, cayó en una profunda tristeza y juró esperar eternamente a su amado. Desesperada y obsesionada por su amor perdido, Isabela comenzó a deambular por las carreteras desoladas en su vestido de novia blanco. Su espíritu se volvió pálido y etéreo, y su lamento se escuchaba en la noche. Los viajeros que pasaban por esa carretera afirmaban haber visto a una figura fantasmal de una mujer vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos llorosos. Se cuenta que aquellos que se encuentran con la dama de blanco experimentan una sensación de frío penetrante, y su voz susurrante se cuela en sus oídos, susurrando suavemente el nombre de John. Algunos incluso afirman haberla visto de pie junto a la carretera, haciendo autostop en medio de la oscuridad de la noche. Aquellos que tienen el infortunio de recoger a la dama de blanco sufren las consecuencias más terribles. A medida que avanza el viaje, la atmósfera se vuelve tensa y opresiva, y el aire se carga con una energía siniestra. La dama de blanco se vuelve cada vez más inquieta y sus susurros se convierten en gritos desgarradores. De repente, la figura fantasmal desaparece y un escalofriante silencio llena el vehículo. Los aterrados conductores ven en el asiento trasero el rostro decrépito y demacrado de la dama de blanco, sus ojos vacíos y sin vida. Antes de que puedan reaccionar, la dama de blanco desaparece en el aire, dejando atrás solo una sensación de maldad y desesperación. Se dice que aquellos que se encuentran con la dama de blanco no tardan en encontrar su propio destino trágico. Algunos se vuelven locos, acosados por visiones de la dama de blanco persiguiéndolos en sus sueños. Otros sufren accidentes misteriosos y encuentran una muerte prematura y violenta. La maldición de la dama de blanco parece no tener fin, y sus víctimas se cuentan por docenas. Incluso hoy en día, la leyenda de la dama de blanco sigue siendo temida y respetada en Texas. Los viajeros que recorren las carreteras solitarias advierten a otros sobre los peligros que acechan en la oscuridad de la noche. Se dice que la dama de blanco sigue buscando a su amado John, eternamente atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Así que ten cuidado, viajero imprudente, cuando conduzcas por las desiertas carreteras de Texas en la noche. Nunca se sabe cuándo te encontrarás con la dama de blanco y te convertirás en su siguiente víctima, condenado a un destino oscuro y terrorífico. El fantasma del metro de Nueva York. En la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Nueva York, donde las luces brillantes iluminan los rascacielos y las calles están llenas de personas apresuradas, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años. Es conocida como el fantasma del metro, y se dice que su espíritu vaga por los túneles subterráneos en busca de redención. La historia cuenta que en los años 30, durante la Gran Depresión, había un hombre llamado Thomas O'Connor. Thomas era un trabajador del metro de Nueva York, un conductor de trenes que se ganaba la vida llevando a los neoyorquinos de un lugar a otro. Era conocido por su dedicación y amabilidad hacia los pasajeros, siempre dispuesto a ayudar y ofrecer una sonrisa en medio del caos de la ciudad. Sin embargo, la vida de Thomas cambió drásticamente en una fatídica noche. Mientras conducía su tren por uno de los túneles subterráneos, ocurrió un terrible accidente. Un mal funcionamiento en los sistemas de seguridad hizo que el tren descarrilara, causando la muerte de varios pasajeros y dejando a otros gravemente heridos. Thomas, lleno de culpa y remordimiento, sobrevivió al accidente, pero su espíritu quedó marcado para siempre. Desde ese día, se dice que el fantasma de Thomas O'Connor vaga por los oscuros pasillos y túneles del metro de Nueva York. Su presencia se hace sentir en estaciones abandonadas y andenes vacíos, donde se dice que aparece como una figura etérea envuelta en una densa niebla. Los trabajadores del metro han informado de extraños incidentes, como luces que parpadean, silbidos en la distancia y una sensación de frío repentino cuando el fantasma del metro está cerca. La leyenda cuenta que aquellos que tienen la mala suerte de encontrarse con el fantasma del metro sufren una experiencia aterradora. A medida que se acercan a la figura fantasmal, una sensación de opresión se apodera de ellos y su mente se llena de imágenes perturbadoras del accidente que le costó la vida a Thomas y a los inocentes pasajeros. Gritos desgarradores llenan los túneles mientras el fantasma susurra palabras incomprensibles, cargadas de angustia y culpa. Algunos valientes han intentado enfrentarse al fantasma del metro, pero la mayoría termina huyendo en estado de pánico. Aquellos que han logrado mantener la compostura lo suficiente como para hablar con el espíritu han informado que Thomas busca redención y paz. Su alma atormentada anhela encontrar una manera de compensar la tragedia que ocurrió hace décadas.
Se dice que el fantasma del metro también busca advertir a los conductores y pasajeros del peligro inminente. Antes de que ocurran accidentes o averías importantes en las vías del metro, su presencia se intensifica, como si estuviera tratando de evitar nuevas tragedias. Algunos creen que su espíritu sigue vigilando las vías, esperando evitar cualquier catástrofe y proteger a los viajeros inocentes. La historia del fantasma del metro ha sido transmitida de generación en generación en Nueva York. Los trabajadores del metro se cuentan entre los más firmes creyentes de esta leyenda, y muchos de ellos afirman haber tenido encuentros directos con el espíritu atormentado. Algunos incluso han desarrollado rituales y ofrendas para apaciguar al fantasma y pedir protección mientras desempeñan su trabajo en los oscuros túneles del metro. Así que la próxima vez que te encuentres en el metro de Nueva York, presta atención a tus alrededores. Mantén los oídos abiertos y los sentidos alerta, porque nunca se sabe cuándo el fantasma del metro pueda aparecer. Recuerda, él busca redención y protección, y si eres un pasajero amable y respetuoso, es posible que encuentres su bendición en lugar de su maldición. Pero ten cuidado, viajero, porque las sombras del metro esconden secretos oscuros y el fantasma del metro siempre está cerca, esperando en los túneles subterráneos de Nueva York. Si este vídeo fue de tu agrado, dame un pulgar arriba, compártelo y suscríbete. Si tienes alguna historia o anécdota de terror y quieres que la relate, no dudes en escribirme. Gracias. Y hasta la próxima búsqueda del terror.